Bien, vamos a comenzar nuestra clase de esta tarde dentro del diplomado en Derecho Electoral. Saludo de manera muy afectuosa y con mucha admiración a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con mucho afecto porque, aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente, considero que todas las personas que tenemos el privilegio de vivir en un país como el nuestro, con una gran tradición cultural e histórica, con una gran calidad en muchos sentidos, pues somos como una enorme familia, porque independientemente de edades, circunstancias, experiencias, lecturas, orientaciones políticas, creo que coincidimos en metas comunes, concretamente en dos. Deseamos hacer más sólidas nuestras instituciones democráticas que tanto trabajo nos han costado por generaciones. Hoy votar, postularte como candidato o candidata a un cargo de elección popular, pues es algo que podemos hacer, pero no siempre lo hemos podido hacer. Eso por poner un ejemplo. De tal manera que, pues vivimos el producto de muchas generaciones que antes que nosotros se esforzaron por crear y llevar adelante programas democráticos. Creo que en ese compromiso de hacer sólidas nuestras instituciones estamos comprometidos todas las personas que se encuentran aquí y su servidor. Por eso formamos como una gran familia. Pero también con mucha admiración, porque sé que cada persona aquí reunida pues tiene que atender en su día a día muchos asuntos que merecen su atención urgente y personal. Asuntos de trabajo, asuntos de familia, asuntos de salud y más y más. Y aún así se dan el tiempo para cursar, como en este caso, un diplomado en la Escuela Judicial Electoral, que implica atención, implica en algún momento hacer un ensayo, o sea, implica dedicación. Eso habla de ustedes de una manera muy favorable, primero por el uso racional del tiempo, pero además por su autodisciplina, su sentido de autodisciplina, que es muy amplio. Por eso son como un referente, son como un ejemplo. Ojalá todos tuviéramos esa virtud. Entonces, las palabras que les digo no son de cortesía, los saludo y las saludo con afecto y admiración. También quiero, antes de entrar en materia, aprovechar este foro magnífico que me ofrece la Escuela Judicial Electoral para dar públicamente las gracias a las señoras y señores magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba García y a su grupo de colaboradoras y colaboradores, tanto académicos como administrativos y técnicos, todos los cuales han confiado en que yo dé este tema ante ustedes y hacen posible esta transmisión con el uso de la tecnología de nuestros días. Esta presentación que ustedes están viendo en pantalla y que me va a servir esta tarde y la próxima para desahogar el tema, es un material que se hizo pensando en ustedes, es de ustedes, como un material que les puede ser útil. Entonces, mañana, cuando termine nuestra actividad, haré los trámites necesarios para que las autoridades de nuestra escuela judicial
pues intervengan como siempre lo han hecho, de una manera generosa y solidaria, y los hagan llegar a sus dispositivos. Entonces se los digo para que no se afanen en tomar alguna nota, una fotografía, pues el material es de ustedes. Lo mismo también quiero hacer una alerta. Si a lo largo de lo que yo vaya comentando surge una duda, o a veces no una duda, un comentario, porque ustedes tienen también sus propias lecturas, sus experiencias, etcétera, eh, pues pueden interrumpirlo, no hay necesidad de esperarnos al final a una sección de preguntas y respuestas, sino que únicamente acciona tu micrófono y cuando yo me dé cuenta, ya sea porque pones tu mano electrónica o porque francamente hablas por tu micrófono, te cedo la palabra y escuchamos tu pregunta o tu comentario y procedemos en consecuencia. O sea, siéntanse tranquilos, estamos entre amigos y no hay necesidad de tanta formalidad. Ahora bien, mira, el tema que nos toca es un tema muy complejo dentro del diplomado de Derecho Electoral. Nos toca hablar de los derechos político-electorales en las comunidades originarias y afromexicanas. El tema se puede abordar desde muchos ángulos y podríamos hacer incluso todo un curso sobre esto. Pero vamos a tratar de simplificarlo lo más posible para que tengas la información mayor. Antes de entrar en materia, quiero que vean ustedes unas fotografías que nos pueden un poco ubicar, ambientar en el tema que estamos dando. Mira, aquí aparece una dama, una señora, aparentemente ya de adulta mayor, está sobre una pizarra y con un gis, una tiza, está haciendo una rayita en el pizarrón. Esta persona seguramente está votando por la opción que considera adecuada. Yo veo que ahí hay una persona que se apellida o se llama Jaime Castro y ella está haciendo su rayita ahí, votando por esa opción. Observo que entonces, de entrada, el voto por usos y costumbres, que es lo que se estila en los pueblos originarios, porque la Constitución lo permite, en su artículo 2, pues el voto no es secreto, como cuando tú y yo vamos en urnas citadinas y hemos ido a votar. Nosotros pasamos una mampara, hacemos nuestro tache en la opción que nos interesa, doblamos nuestra papeleta y la depositamos en la urna. Y nadie, salvo que tú divulgues, pero nadie se va a enterar por quién votaste. Aquí pues yo lo estoy viendo, ¿sí? Se tomó la fotografía y todos vimos que la señora votó por Castro. Bueno, ahora yo observo que aquí sigue la misma pizarra, pero ahora nos la alejan la cámara para que veamos en dónde está esa pizarra o pizarrón. Lo vemos que está en un corredor o un pasillo de un edificio. Vemos ahí que hay otra señora más joven, en una de las fotografías, la de abajo, que también está haciendo su rayita en el pizarrón y consecuentemente pues no es secreto su voto, porque incluso hay otra señora atrás de ella que francamente está de curiosa a ver por quién vota la señora. A lo mejor lo que quiere ver es cómo hace su rayita, pero yo creo que de paso se entera por quién votó. Bueno, ahora esa pizarra está como recargada tal vez en un mueble, en una silla, lo que sea, sobre la pared del edificio. Y si viene la fotografía más lejos, yo observo que el edificio es el Palacio Municipal, ¿sí? De Santiago Cánica, en Oaxaca. En el Palacio Municipal se hacen las elecciones. Podría haber sido en el kiosco, podría haber sido en una escuela, bueno, pero ellos decidieron que fuera el Palacio Municipal. Y yo también observo que hay mucha gente afuera, incluso algunas personas están sentadas, una de dos, o ya votaron y están esperando que un familiar salga y ya se vayan juntos, o bien todavía no votan, están esperando el momento oportuno para pasar. Pero entonces observo que la sesión, la junta,
la asamblea, como tú quieras llamarle, para votar, se da en un día y hora determinados. No como nosotros acostumbramos. Nosotros acostumbramos que se abre la casilla a las 8:30 de la mañana y entramos a votar. Y hasta las 6 de la tarde. Ya sabemos que salvo casos específicos que la ley señala, pero hasta las 6 de la tarde. Entonces hay gente que llega muy tempranito, quiere ser el primero y luego presumirlo con sus vecinos. Yo fui el primero, ¿eh? Y hay gente que llega pero barriendo, se faltan 2 segundos para las 6 y él quiere que metieran que sean los dedos antes que cierren la puerta. Tenemos todo el día. Algunos van en la mañana, otros al mediodía, pensando que hay menos gente porque fueron a comer, etcétera. Pero es todo un día de jornada electoral. Y aquí no. Aquí es una reunión convocada a tal hora, tal día. También observo ahora en esta otra fotografía otro tipo de elección, porque las anteriores que vimos, las fotografías era con rayita en el pizarrón. Y aquí es a mano alzada. Ahí están las personas levantando su mano. Yo, de entrada, salvo que ustedes opinen otra cosa, vería muy difícil contar los votos. Aunque estuviera yo parado en un balcón o algo así que pudiera dominar más la escena, pues se me hace difícil que la gente que está hasta atrás le pueda contar bien sus votos. Siempre me quedaría con la duda que a lo mejor conté de más o conté de menos. Y esa duda se me haría más evidente si observo ya cuando entramos al ambiente, sí, ya más cercano, y por ejemplo observo a un joven que está en el primer plano, a mano izquierda, lo veo que trae una chamarra o algo así de color vino, pero tiene sus brazos cruzados. O sea que esa opción que están votando no le gustó. Pero en cambio la persona que está atrás, que también es una persona joven, tiene una chamarra gris y tiene sus dos manitas levantadas. No creo que haga trampa. A lo mejor lo hizo porque es muy entusiasta, ¿verdad? O sea, le gustó mucho la opción y él levanta sus manos. Pero si yo estoy contando, lo puedo contar como 2 votos, cuando en realidad es uno. O sea que es muy irregular. Tenemos que estar muy listos para contar los votos. Luego veo aquí, esto está en San Juan Chamula, Chiapas, ya estamos en otro estado, pero también en elecciones indígenas. Pero veo que esta señora que trae su atuendo típico de la región, y atrás hay un señor también con el atuendo típico de San Juan Chamula, observo que están afuera de la iglesia. La iglesia se ve atrás, debe ser la plaza principal. Pero observo que la señora está metiendo voto en una urna, como lo que estamos nosotros habituados. Y aunque el señor voltea a verla, pues no sabe por quién votó, ahí el voto ha sido secreto. Efectivamente, hay dentro de los usos y costumbres la posibilidad de que la persona pueda solicitar el grupo, el conglomerado, el apoyo del OPLE, o sea, del instituto local, en este caso de Chiapas, para que les arme pues urnas y todo y voten así, porque así quieren votar. O sea que pueden hacer raya en el pizarrón, pueden, por ejemplo, usar urnas que les proporciona el instituto, y entonces parece mucho a lo que hacemos nosotros. Pueden hacerlo también por filas. Si tú y yo estamos en competencia por la presidencia municipal de nuestro municipio, pues decimos aquí los que se formen a mi favor y aquí al tuyo. Y en mi grupo, pues está mi esposa y 10 familiares, ¿verdad? Y en cambio en el tuyo da 2 vueltas a la manzana, pues ya para qué contamos, es evidente que tú tienes más votos. También puede ser por aclamación, o sea, los que aplaudan, en fin, hay muchos modos. Pero también puede ser por urnas, si así lo decide la población. Vemos aquí, ya dejamos las elecciones y vemos ahora una vista de una asamblea comunitaria. La asamblea comunitaria es el órgano supremo de autoridad en una comunidad originaria, porque la forman todos los ciudadanos y ciudadanas del lugar. Yo veo que, por ejemplo, aquí
hay varios señores, algunos ya son de la tercera edad, otro es más joven, el que se ve con sombrero negro hacia la derecha mía, y veo a una jovencita que pues es posible que ya sea ciudadana, ya tenga 18 años o más, pero es posible que no, a lo mejor tiene 17 o 16, se ve muy jovencita. Entonces tal vez no, está en la asamblea, pero no va a participar. A la hora de votar ella no tendrá posibilidad de levantar su mano porque no le van a contar su voto. Como no sabemos su edad, pues queremos presumir o que es una ciudadana nueva que acaba de entrar a la vida ciudadana, o es una jovencita que fue acompañada de algún familiar ahí. Por otro lado, aquí vemos otra escena, porque hemos visto algunas donde predominan los hombres y aquí donde predominan las mujeres. Pero no creas que es porque no haya equidad de género, sino porque es costumbre, es parte de sus costumbres, el que cuando van a una reunión, así no sea cosa política, simplemente sea un matrimonio, sea un bautizo, lo que quieras, pues se sientan y se juntan las mujeres con mujeres y los hombres con hombres. Es común. Los hombres se van por ahí a platicar sus cosas, la política, el fútbol, lo que quieras, y a tomar su cerveza y lo que sea, y aquí las mujeres, ¿verdad? A contar sus cosas. Entonces, aunque sea matrimonio, el marido se va con los hombres y ella se queda con las mujeres. Y en la asamblea, pues pasa lo mismo. Aquí se enfocó la fotografía del lado de las mujeres. Y yo observo que, por ejemplo, hay una señora relativamente joven que tiene un bebé en brazos. O sea, pues va con sus hijos porque pues, obviamente no tiene con quién dejarlos. Pero junto a ella hay otro muchacho que a lo mejor también es pariente de ella, ya más grandecito. Tendrá pues quizás 10, 11 años, una cosa así. Y él también levanta la mano, pues como ve que todos levantan la mano, él también levanta la suya. Obvio no va a contar su voto, pero él está ahí y él levanta su voto. Y esto es natural, los niños hacen lo que ven que tú haces. Cuando llevas al chiquito a votar en las elecciones que estamos habituados, los que no somos de pueblos originarios, y a ti te ponen la tinta en el dedo pulgar, él también quiere, ¿verdad?, que le pongan en su dedito. O sea, los niños hacen lo que ven que tú haces. Por eso este niño también levanta su mano. Y vemos aquí algo diferente. Está un señor de pueblos originarios, pero está metiendo su papeleta en una urna que dice gobernador. Efectivamente, los pueblos originarios, las personas que componen estos pueblos, tienen dos formas de votar según la elección de que estemos hablando. Si es, por ejemplo, para ayuntamiento, ¿sí?, presidente municipal, regidores, síndicos, hace su votación a través de usos y costumbres, rayita en el pizarrón, etcétera. Pero también como ciudadano, y él tiene su credencial del INE igual que tú, él como ciudadano, en este caso, pues puede votar por autoridades que no van por usos y costumbres, como el gobernador o gobernadora de un estado, los señores diputados locales, diputados senadores federales, e incluso, claro está, presidente de la República. Entonces ahí no puede votar en uso y costumbre, tiene que votar como nosotros, los no indígenas. Y por eso él seguramente ya pasó con su credencial para votar, ya lo vieron en la lista nominal y ya le dieron su papeleta y entonces está haciendo su voto para el gobernador de su estado. Luego tienes aquí otra vista de la asamblea comunitaria. Aquí predominan las mujeres, aunque hay uno que otro hombre cerca. Y también veo personas de edad mayor y personas más jóvenes. Y están ahí también levantando mano porque están aprobando alguna opción de algo, alguna propuesta o lo que sea. En la asamblea comunitaria se habla de muchas cosas. Entonces, aquí veo que estas mujeres seguramente están haciendo sus votos, pero no para usos y costumbres, sino para una elección local. Puede ser de gobernadores, de diputados locales, etcétera, o tal vez federal.
y como ciudadanas, en este caso, pues tienen derecho a votar, como lo tienes tú. Aquí, mira, evidentemente es una votación que ya no es de uso y costumbre, porque yo veo en las mesas personas que están viendo las listas nominales, como me sucede a mí cuando entrego mi credencial, pues revisan si estoy en la lista nominal. Y ya una vez que me han identificado, ya me dan mi boleta para pasar a votar. Y veo aquí otra forma de la asamblea comunitaria. De aquí predominan los hombres, y lo que te digo es que se sientan todos juntos en un lado y todas juntas en otro. Aquí son hombres, también hay personas mayores y hay gente joven. Y también están levantando manos, seguramente porque están aprobando algo. Aquí vemos otras personas que están en alguna elección que no es por usos y costumbres y están formadas, ¿sí? Están formadas para pasar a su momento a enseñar su boleta, su credencial, etcétera. Aquí veo también en otra elección que no es por usos y costumbres, porque está una mesita ahí con personas de la casilla, con miembros de casilla, y veo también señoras mayores, y veo por ahí una señora más joven que trae una blusa morada, y también hasta para votar se van juntas las mujeres, ¿verdad? Es la costumbre. Ahora bien, aquí veo una foto, pues muy significativa porque hay una chiquita ahí, una muchachita, una niña, que está observando como otra mujer, a lo mejor su abuela o su tía, o que tú vas a ver, está votando también en urna, y dice aprendiendo para mañana, ¿verdad? O sea, algún día esta niña pues será adulta y tendrá la oportunidad también de votar. Bueno, con estas fotografías en mente, pasemos a nuestro tema. Primero, señalemos un objetivo general, porque la persona que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. ¿Qué nos proponemos hacer con estas 2 sesiones programadas en el Diplomado de Derecho Electoral para desarrollar la temática de las comunidades indígenas y afromexicanas? Pues queremos que las personas cursantes, las personas participantes, o sea, ustedes, tengan un conocimiento general respecto de los derechos político-electorales de las personas integrantes de los pueblos y comunidades originarias, incluyendo, a partir de 2019, que es hace poco, a las personas afrodescendientes. Y vamos a ver de ambos grupos, de ambos colectivos, la manera como estos grupos han ido garantizando sus derechos a través de la labor que es indudablemente ha sido muy fuerte, muy constante y muy importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La verdad de las cosas es que el tribunal, en todas sus salas de organización, se ha preocupado, y no poco, por proteger los derechos de los colectivos. Pero eso digo yo, lo estoy diciendo a priori. Vamos a ver si a lo largo de estas explicaciones quedamos de acuerdo en ello. Ese es el objetivo general. Y consecuente con el objetivo general, tenemos este temario. Primero vamos a hacer una introducción para que tengamos idea de por dónde estamos caminando. Empecemos a hablar lenguaje común, nos acostumbremos a los términos propios de estos colectivos. Y ya entrando en materia, pues algunos aspectos generales que nos van a servir para orientarnos. También, claro, el marco normativo. En este sentido, las normas que rigen a estos colectivos, tanto al nivel nacional como al nivel internacional. Por ejemplo, a través de los documentos de convencionalidad que el Estado mexicano ha firmado y ratificado en su momento, y que entonces, por decisión de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, forma parte del sistema jurídico nacional. O sea, es como si ya estuviera intercalado en la Constitución. Después de ver la normatividad, que es muy amplia,
Vamos ya a hablar de los derechos político-electorales de los indígenas. ¿Cuáles son los derechos político-electorales? ¿Qué diferencia tiene con los que tenemos cualquier ciudadano? Luego, la tutela jurisdiccional, o sea, cómo el tribunal ha ido ampliando su cobertura de protección para estos colectivos a través de sus sentencias y criterios emitidos. Y después veremos la inclusión de última hora, a partir de 2019, de las personas afromexicanas, cómo se dio, por qué se dio, etcétera. Finalmente, pues haremos hincapié en las jurisprudencias y tesis relevantes que ha postulado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a esta temática, y que, por cierto, es muy amplia. No vamos a dar toda la jurisprudencia porque nos llevaría también pues, toda una sesión ir viendo una por una las sentencias y las tesis relevantes que ha emitido sobre estos colectivos. No vamos a señalar a guisa de ejemplo algunas. Y daremos al final conclusiones. Esas pues son muy subjetivas, son las mías. A lo mejor cuando ya tengas todo este material, ya hayas visto todo esto, pues coincides conmigo y a lo mejor no. O sea, tú tienes tus propias conclusiones. Son muy subjetivas. Pero ese es el temario que queremos desahogar frente a ustedes. Pues empecemos con la introducción. Mira, nosotros sabemos que los pueblos indígenas estaban asentados en el territorio de este continente, incluyendo el actual territorio nacional, aquí en América, desde mucho antes de la llegada de los conquistadores. La presencia del hombre en México, pues data de mucho, mucho tiempo atrás, antes de la conquista. Cuando los conquistadores llegaron, estos pueblos pues ya florecían, ya tenían civilización y había entre ellos a lo largo de todo lo que ahora es México, había entre ellos distintos grados de civilización. Mientras, por ejemplo, en el Valle de México, en la península de Yucatán, en la zona de Michoacán o de Oaxaca y de Chiapas, pues había un alto índice de desarrollo. Pueblos como los mayas que alcanzaron conocimientos que ahora todavía nos sorprenden. Los toltecas, la palabra tolteca incluso, era sinónimo de sabios, de eruditos. Si todavía tuviéramos esa mentalidad, ustedes serían puros y puras toltecas o toltecos. ¿Por qué? Porque los toltecas son los sabios, los instruidos. En cambio, hacia el norte, pasando Querétaro y San Luis Potosí, de ahí para arriba todo el país, era zona bárbara, eran pueblos chichimecas. No había un pueblo chichimeca, había varios. Tenían distintos nombres. Y eran pues gente que tenía una civilización muy rústica, ¿sí? Era para la gente que vivía en el centro y sur del país, pues eran los bárbaros del norte. Y no me refiero a un conjunto musical, sino me refiero a que eran gente muy primitiva. Entonces, la civilización era muy contrastada. Algunos de estos pueblos fueron contemporáneos entre sí. Por ejemplo, aztecas, tlaxcaltecas, mixtecos, zapotecas, fueron culturas que convivieron en la misma época, igual que purépechas de Michoacán. Pero hubo otras culturas que se separan, los separan muchos años. Por ejemplo, los olmecas, que se van a asentar en el sur de Veracruz y el estado de Tabasco actual, pues esa cultura olmeca no supo que muchos siglos después aparecerían los aztecas. Los separan 900 años entre la civilización olmeca y la civilización azteca. Entonces algunos fueron contemporáneos, incluso lucharon, tuvieron conflictos entre ellos, y otros, pues no se conocieron, son de diferentes épocas. Pero bueno, finalmente ellos estaban en este territorio. Sin embargo, cuando llega la conquista, primero descubrimiento, luego conquista y luego colonización, pues esos tres movimientos, conquista,
ese descubrimiento, conquista y colonización en ese orden, pues se hizo una irrupción en estas culturas. Penetra la civilización española, que a su vez deriva de Grecia, de Roma y de los países árabes. Entonces, con todo ese bagaje cultural, España irrumpe en este continente, logra dominarlo y entonces ocurre algo interesante. Estos grupos, que eran los propietarios originales de esas tierras, quedan postergados. Ya no tuvieron decisión política, es decir, ya no se les consultó, ya no participaron del poder político, quedaron rezagados. En esas condiciones, pues la corona llevó a cabo una política que no la secundaron todos sus súbditos. La política de la corona, desde el momento mismo del descubrimiento en 1492, cuando todavía México no estaba en el radar de Europa, todavía ni se descubría, cuando Colón llegó a América, traía instrucciones precisas de los reyes católicos, doña Isabel y don Fernando, para dar un buen tratamiento a los indios. Algunas autoridades así lo hicieron, se preocuparon de dar un tratamiento a los indígenas adecuado. Pero por otro lado también se les explotó en cuanto a su trabajo. Incluso al principio fueron esclavos, aunque la esclavitud terminó para ellos en 1542, o sea, a 20 años después de la caída de Tenochtitlan, que cayó en 1521. Pues para 42, entonces el rey de España, Carlos V, eh, decretó las leyes de Burgos. Burgos es una ciudad en España, y en ellas declaraba que los indios eran personas libres. Pero una cosa es que sean libres y otra que sean plenos. Vivían, desde luego, muy marginados económica y socialmente, y se les tenía en las haciendas, en las propiedades españoles, pues francamente en una situación de explotación. Para colmo, existieron las encomiendas, que vienen de un sistema feudal, y se establece aquí la encomienda. Primero, te dan tierras porque tú participaste en la conquista. Entonces te dan como recompensa, entre otras cosas, tierras. Esas tierras tú las vas a dedicar al cultivo o a la ganadería, pero necesitas mano de obra. Por eso te reparten indios de repartimiento, cuadrillas de indígenas para que trabajen tus tierras. En principio, esas encomiendas, los indios no recibían salario, solamente la protección del encomendero, esto de protección entre comillas, y con la obligación de enseñarle a los indígenas el idioma de los conquistadores y su religión, y proporcionarles un oficio digno que pudieran con eso ganarse la vida. Entonces, fíjate, pues ante esa circunstancia, los indígenas son explotados inmisericordiamente, porque pues pongo a un fraile a que les enseñe el idioma, la religión y el oficio, y a cambio de eso los hago trabajar, pero de veras, en serio. Y pues esto hizo muy triste la encomienda. Se llama encomienda precisamente porque los reyes dicen: te encomiendo a mis indios, darles ese idioma, darles la religión y un oficio digno, y a cambio que te trabajen. Como cuando una persona encomienda o deja a la vecina a sus hijos, ¿verdad? Tiene que salir y le dice: ay, te encargo a fulanito. Así la encomienda. Pero fíjate que la encomienda es peor que la esclavitud, porque a un esclavo no se le golpea ni se le deja sin comer. Pues, ¿cuánto gastaste por él? Es como si tomaras a ladrillazos tu automóvil. A nadie se le ocurre semejante locura, ¿verdad? Al contrario, ahí estás cuidándolo, de su mantenimiento y todo, porque te costó. En cambio, pues al encomendado, que reviente, platiqué,
¿sí? Entonces el encomendado vive peor situación que el esclavo. Es absurdo pensar que al esclavo lo dejemos sin comer. Al rato está enfermo, al rato está desvanecido y cuánto pagué por él. Entonces me conviene más que siga alimentado como mis animales. Entonces, pues quedaron nuestros indígenas en una situación pues muy desfavorable. Desde luego hubo alguna preocupación tanto de la corona como de la iglesia para protegerlos. Mucho hicieron los misioneros para evitar los malos tratos y para procurar un mejor trato para ellos. Pero fíjate que eso en lugar de beneficiar perjudica. Nada más piensa en lo siguiente. Si tú proteges a alguien por alguna circunstancia, va a tener siempre que depender de ti. Lo haces dependiente, lo haces débil. Esto sucede hasta en la familia. Si a uno de los miembros de la familia lo proteges porque pobrecito, está chiquito, está enfermo, lo que sea, pues lo condenas a que siempre está débil, a que siempre tienes que estarlo protegiendo. Por eso hoy ya no se habla de proteger a grupos, sino de respetarlos. Ni las mujeres, ni los afromexicanos, ni las personas en general necesitan que nos protejan. Necesitamos que se respeten. La mujer no necesita que la protejan, lo que necesita es que la respeten. Hay una diferencia muy grande porque cuando yo te respeto, te reconozco igualdad, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es respetar tu estatus jurídico. Si te protejo, te sigo considerando como un ser inferior. Entonces no hay que buscar protección, sino respeto. Y eso no se logró. Entonces el indio quedó marginado, pasaron 300 años de dominación casi exactos, porque Cortés en México tomó Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521. Y en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, se firmaron los tratados del mismo nombre el 24 de agosto de 1821. Entonces, por unos días de más o de menos, fueron 300 años, 3 siglos de dominación. Hemos vivido más en la colonia que en el México independiente. En el México independiente apenas hace 2 años, en 2021, cumplimos 200 años de vida independiente. Y en la vida colonial hemos estado 300 años. Bueno, pues en esos 300 años casi exactos que duró el dominio de España en México, el caso de México concretamente, pues los indios estuvieron marginados y protegidos en lo que se podía por la iglesia. Incluso en esas medidas de protección, los españoles establecieron repúblicas de españoles y repúblicas de indios. Fíjate que aquí cambia mucho la palabra república, porque para mí una república es un régimen político en un país, y así hablo de la República Mexicana o de la República del Salvador. Lo entiendo como un régimen político que priva en determinado país. Pero en aquella época no era así la concepción, sino que república era una comunidad de españoles, comunidad de indios. O sea, la corona llevó una política en la que los indios vivían por un lado y los españoles por otro, o sea, la gente blanca. Había en esos grupos de españoles gente que había nacido en España y había migrado, pero también había gente que no era el caso, sino que había nacido en México, pero de padres españoles. Entonces era rubio como sus padres y definitivamente pues vivían en ciudades de españoles. En cambio, en la República de Indios vivían los pueblos indígenas. ¿Esto por qué lo hicieron? Pues según lo que decían para justificar esta división, era para evitar el contacto entre ambos grupos que pudiera perjudicar a los indígenas. Se consideraba que los indígenas eran buenos y que podían contaminarse con las malas prácticas de los españoles. Entonces, pues que vivieran apartados. Incluso las leyes indias de 1680 dicen que pueden seguir aplicando sus viejas tradiciones en tanto cuanto no sean contrarias a la fe católica o a las disposiciones expresas de la corona española.
Fíjate, ya desde esa época se hablaba de usos y costumbres. O sea, esas repúblicas podían internamente vivir sus costumbres que tenían antes de que llegaran los españoles, nada más cuidando, claro, que no fueran contra la fe o contra disposiciones expresas de la corona. Pero eso tampoco fue adecuado porque se fueron quedando aisladas. Se fueron quedando aisladas. Y un pueblo que no tiene contacto con otros grupos, pues se queda siglos atrás, como le pasó a los chinos. ¿Te acuerdas cuando se hizo la muralla china? Pues se escondieron, no dejaban pasar a nadie de otros lugares, ni ellos iban a otros lugares, y el resultado fue que China se quedó allá muy alejado. Mientras el mundo evolucionaba, pues ellos ya no tuvieron ese contacto. Entonces es como si tú te encerraras en tu habitación y ya no quisieras salir, pues el mundo sigue y van a pasar muchas cosas que tú ni te enteras. Ahora bien, también esto era una medida de protección. Por ejemplo, si una mujer indígena necesitaba trabajar en casa de españoles, le pedían que fuera a vivir allá, pero en compañía de un hombre de respeto de su casa. Por ejemplo, su padre o su esposo o su abuelo, un hermano. ¿Y esto para qué? Para evitar que abusaran de esta mujer. Quizás la presencia de un hombre respetable podía evitar cualquier situación de abuso o de ofensa a la mujer. O sea, eran medidas que se tomaban, se pensaba que con eso se protegía. Otra cosa es que fueran funcionales. Ahora bien, entonces esto lo único que hizo fue mantener separadas a las regiones indígenas. Y todavía hay gente que pues está en lo más abrupto de las montañas o de las selvas de nuestro país. Ahora bien, resalta, fíjate, si tú lees la historia de México, aunque sea así resumida, resalta el hecho de que ni en la guerra de independencia, ni en la reforma liberal del siglo XIX, ni en la Revolución Mexicana se habló de este colectivo. A pesar de que esas personas participaron en las luchas, en el ejército del padre Hidalgo, pues iban indígenas, y también en la reforma liberal. ¿Te acuerdas la participación de nuestros indios acapuaxtlas en la batalla del 5 de mayo contra los franceses en Puebla? Tuvo una labor muy destacada este grupo de indígenas, los indios acapuaxtlas. Bueno, sí participaban. Y en la revolución también hubo mucha gente indígena que tomó la carabina y se lanzó, hombres y mujeres, a la lucha revolucionaria. Pero nadie hablaba de ellos. En ninguna proclama, en ningún texto, en ningún documento emitido por los grandes caudillos de la independencia, de la reforma o de la revolución, hay mención a los indígenas. Hay una excepción. La excepción la representa don Ricardo Flores Magón. Él y sus hermanos, originarios todos de Oaxaca, fundó un partido que le llamó Partido Liberal Mexicano, partido político. Esto lo decimos rápido, pero en la época de los Flores Magón, eso era una aventura temeraria, porque el régimen porfirista perseguía a los partidos políticos que, claro, no fueran de su adhesión. Entonces, formar un partido político no era tan sencillo como juntar firmas y ver algunas asambleas y todo eso como ahora sucede. No, era una aventura en la que te podías jugar la vida. Y en 1906, o sea, faltando 4 años para que estallara la revolución, los Flores Magón publicaron clandestinamente un manifiesto y plan de la nación. Se hizo imprimir en hojas que circularon de alguna manera en forma clandestina, la policía siempre buscando ahí quién había impreso esas hojas, etcétera. Pero en ese documento, los Flores Magón dicen que en caso de triunfar su lucha por la no reelección, pues los nuevos gobiernos que se formen procurarán, dicen su punto 48, darán, dice aquí, protección a la raza indígena. Así dice textualmente. Y nada más,
No dice cómo, qué política se va a seguir al respecto, nada más dice que se proponen proteger a la raza indígena. Y eso es una excepción a lo que yo dije de que en los documentos de la independencia, de la reforma y de la revolución mexicana, pues no se hizo mención a estos colectivos. Si no se hizo mención a los indígenas, menos a los afros, ¿verdad? Entonces, pues participaron, estuvieron, pero nadie los vio. Ahora bien, consecuentemente, este importante colectivo, estoy hablando ya concretamente de los indígenas, permaneció invisible, que eso es lo malo, lo que sucede con los eh, grupos marginados. Los vemos y no los vemos, ¿sí? Por ejemplo, siempre han estado ahí los adultos mayores, pues sí, siempre ha habido viejitos, ¿verdad? Pero no los vemos. Siempre ha habido niños, niñas y adolescentes, pero no los vemos. Siempre ha habido todos los colectivos que ahora tenemos, bien vislumbrados, pero no los veíamos, ¿sí? Alguna ancianita me decía hace algún tiempo, fíjese, doctor, ya me volví invisible. Y le decía yo, ¿por qué? Dice, porque mire, estoy en la casa, entra alguna persona, una visita, yo saludo, no me contestan. Cuando se van me despido y no me contestan. Quiero intervenir en alguna conversación y nadie, como si hubiera hablado a la pared. Ya no me ven, maestro, ya soy invisible. Pues tenía razón, porque eso es lo que hacemos, no queremos ver esa realidad, ¿sí? Son invisibles. Por eso se habla de visualizarlos, de verlos, ahí están, ya no están siempre. Entonces hacemos la política del ñandú, ¿se acuerdan ese animalito enorme que cuando ve un peligro mete su cabecita en un hoyo? Y como ya no ve el peligro, piensa que ya pasó, pero todo el cuerpo lo tiene de fuera. Pues así somos nosotros con los grupos marginales. Ahora bien, se vino ya en el siglo XX la terrible Segunda Guerra Mundial. Y cuando finalmente terminó la Guerra Mundial, se desarrolló entre 1939 y 1945. En 45 terminó la guerra con la rendición incondicional de Japón. Claro, después de que le arrojaron en su territorio bombas atómicas. Pero terminó la guerra en agosto de 45. Y entonces el mundo observó con verdadero asombro, con terror, todo lo que había sucedido. Se hablaba de eso en la guerra. Había quien filtraba información y decía, pero no estaba comprobado, mucha gente no lo creía. Por ejemplo, los campos de concentración, ¿sí? Que los nazis establecieron en distintas partes de Europa y donde sufrieron lo indecible, horrores que ni tú ni yo nos imaginamos, no solamente nuestros amigos de la colonia judía, sino también otros pueblos, por ejemplo, los polacos, los austriacos, los húngaros, etcétera. Fue una cosa espantosa. Y cuando ya todo esto salió a la luz, cuando ya no se pudo tapar el sol con un dedo, porque precisamente las dictaduras militares cayeron, los nazistas, por ejemplo, en Alemania, los fascistas en Italia, pues salió a la luz todo. Entonces la gente estaba verdaderamente indignada y asustada, era la barbarie, pero en pleno siglo XX, actos que no se cometieron ni en la Edad Media. Entonces surgió esa concientización, ese ya no, eso no puede volver a pasar. Y entonces luego ya una preocupación por los grupos marginales, desde luego las mujeres, pero aparte de ellas, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, las minorías religiosas, y así, así. Y entre los grupos a los que se volteó a ver fue a los indígenas, no solamente en México, sino en muchos países. Empezaron ya a tomarlos en cuenta. Veamos concretamente el caso de México. Fíjate que todavía en plena guerra, en abril de 1940, el presidente de la época era el general Lázaro Cárdenas. Don Lázaro convocó al primer Congreso Indigenista Latinoamericano, un congreso para hablar de asuntos indígenas.
y se invitó a los países del continente. Todos se reunieron en nuestro querido Pátzcuaro de Michoacán, un lugar bellísimo. Ahí se van a reunir. Y llegaron delegados de toda la América, hablaron de los asuntos indígenas, de las peculiaridades que había en cada país, y llegaron a muchos acuerdos. Pero lo que nos interesa es que después de su discusión y sus puntos ya de conclusión, decidieron que los gobiernos de los países participantes crearan sus propios institutos indigenistas. Entonces se crearían en Guatemala, en Bolivia, etcétera, y claro, en México. Nosotros teníamos un antecedente ya, un poco antes de este Congreso de Pátzcuaro, el 31 de diciembre de 35, todavía antes de la guerra, se había creado en México el Departamento de Asuntos Indígenas como un organismo autónomo. Entonces ya había una dependencia que se preocupaba por los asuntos de los indios. Teníamos ese antecedente. Pero a raíz de lo que sucedió en Pátzcuaro, entonces, el 10 de noviembre de 48, la ley creó el Instituto Nacional Indigenista, el INI. Ustedes son muy jóvenes, quizás no lo recuerdan, pero pues el Instituto Nacional Indigenista fue muy importante. Veamos qué hacía el instituto, el INI, con INI. Pues el Instituto Nacional Indigenista fue fundado, como dijimos, en 1948, bajo el gobierno del señor presidente Miguel Alemán. ¿Y qué concepción se tenía de ese instituto? Era para investigar y divulgar, cuando lo considerara conveniente y por los medios adecuados, los problemas relativos a los núcleos indígenas del país. Entonces, este instituto era un instituto de investigación y divulgación. Publicó muchos libros, folletos, artículos, y para los investigadores, sociólogos, juristas, antropólogos, etcétera, pues era una fuente importantísima de conocimiento. Se empezó a divulgar la cultura de los pueblos indígenas. Pero era un instituto dedicado a la investigación. Algunas de sus publicaciones, te digo, son muy hermosas, muy interesantes, muy bien presentadas, muy dignas, pero es investigación y divulgación. Sin embargo, el 4 de octubre de 2002, ya bajo el gobierno del presidente Vicente Fox, y con el antecedente del levantamiento zapatista en Chiapas, y los convenios que se hicieron en San Andrés Larráizar, pues Vicente Fox va a cambiar la idea del Instituto Nacional Indigenista, de ser una institución de investigación y divulgación, se vuelve ahora un organismo público del gobierno federal encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo integral. Observa bien eso, desarrollo integral de los pueblos indígenas y promover su participación social organizada en el marco del reconocimiento de la naturaleza pluricultural. O sea, sí fue un gran avance. Ya no se trata de que conozcamos las artesanías que hacen nuestros pueblos. Qué bonito hacen esto, qué bonito hacen aquello. Hay una feria para que divulguen sus productos. No, 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 vamos más allá. Ellos tienen derecho a un desarrollo integral. Integral quiere decir educación, salud, deporte, cultura, ta, 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 ta. Y desde luego un empoderamiento. Y entran a la vida política, de donde estuvieron marginados pues, por cerca de 500 años. Porque aun cuando terminó la dominación, pues ellos siguieron marginados. Totalmente. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando veo
Constitución de la República de Guatemala, nuestros vecinos aquí de pared en pared, allá ellos en su constitución establecen sus derechos para los pueblos indígenas. Y me sorprende que dice que tienen derecho a vestir sus trajes tradicionales. Pues claro que lo tienen. Cada quien puede vestirse como guste, así como a ti te gusta vestir de manera occidental, por decirlo de alguna manera, pues la gente allá está acostumbrada a tener otro tipo de vestimenta. Pero fíjate que, por ejemplo, en tiempos de don Porfirio, él decía que había que quitarle los huaraches y la ropa de manta a los indígenas y hacerlos que se vistieran a la manera occidental, que desde luego dejaran de hablar sus lenguas, o sea, occidentalizarlos. Esto era para don Porfirio el progreso. Bueno, era don Porfirio y en la época que él tuvo el mandato. Ahorita entendemos que, como dice aquí, nuestro país es un país de naturaleza pluricultural. Hay muchos Méxicos. México no solamente es tu mundo, tu casa, tu oficina, con clima acondicionado, con aire acondicionado, con computadora, con un automóvil en la puerta, con celulares, etcétera. Pero no todo eso es México. México también es aquel municipio indígena donde todavía privan costumbres indígenas. Y es México también. Somos un pueblo multicultural o pluricultural. Hay muchos Méxicos. Ya en la época del presidente López Obrador, el actual presidente, se crea en 2018 el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Y ya es otra cosa. Es un organismo descentralizado, no sectorizado a alguna Secretaría de Estado, que forma parte de la Administración Pública Federal. Se creó por publicación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2018, o sea, a poco de haber tomado posesión de su gobierno. Y su objetivo es una institución al servicio de los pueblos indígenas. Y para el año siguiente, 19, le van a agregar a los afromexicanos. Originalmente nada más eran los indígenas. Ahora, en 2019, al año siguiente, se incluye a los afromexicanos. Entonces, hablemos de los afromexicanos. ¿Por qué tan tarde? Mira, ellos, los afromexicanos, tienen una situación muy especial. Ellos estuvieron en nuestro ambiente, en nuestro paisaje, en nuestra cultura, desde 1519. Si ustedes se acuerdan de la época de la conquista, se acordarán que Hernán Cortés entra a Tenochtitlan en 1517, pero no como conquistador, sino como una visita, ¿sí? Quiere quiere hablar con el emperador Moctezuma. Y se entrevistan los dos personajes, Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés. Y Moctezuma lo recibe como un buen anfitrión, les da hospedaje en un palacio y aparentemente pues es una visita de dos personajes. Pero la gente acudió a ver eso. La gente azteca estaba curiosa, ¿verdad? Llegaban gentes muy raras. Y les asombró mucho que entre los españoles venía un grupo como de 15 individuos negros. Nuestra gente no estaba acostumbrada a ver personas negras. Le llamó la atención que hubiera gente así. ¿Y por qué venían esos negros con Cortés? Porque eran esclavos de algunos conquistadores. Ellos se vinieron a la aventura, pero se trajeron a su esclavo para que pues, los atendiera en la aventura. Entonces nuestra gente quedó asombradísima de gente tan rara. ¿Y cómo sabemos eso? Pues eso lo cuenta, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, los colonistas que presenciaron también ese momento. Bueno, pues eso lo cuenta, que admiró mucho. Pero tú te acordarás que Hernán Cortés
venía de escapada de Cuba. Había sido nombrado capitán general de la expedición. Eran 11 barcos los que traía Cortés, debidamente habituallados y con armamento y todo para la conquista. Pero no se le había dado la orden de partir. Y Hernán Cortés se enteró que en la corte de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, se hacía intriga para que le dieran el mando a otro individuo. Y Cortés siempre en su vida solía actuar antes que actuaran contra él, dar el golpe antes que se lo dieran. Entonces, sabiendo que le podían quitar el mando, ordenó zarpar los barcos sin autorización del gobernador. Una situación muy grave. Tú hoy no te atreves a salir de tu oficina si no me avisas al jefe, ¿no? Imagínate cargar con 11 barcos y toda la gente sí que te había autorizado el gobernador. Cortés sabía que esta situación era irregular y que de pillarlo lo hubieran procesado como traición al rey, porque Velázquez representaba al rey, era el gobernador. Entonces, de Cuba mandaron una expedición a la que venía al frente un individuo llamado Pánfilo de Narváez para perseguir y detener a Cortés. Cortés lo supo, estando en la ciudad de Tenochtitlan, y da el golpe antes que se lo den. Él decide dejar a algunas personas aquí en México con la dirección de Pedro de Alvarado, uno de sus hombres de confianza, y sale de Tenochtitlan con sus soldados y se va por el rumbo de Jalapa actual. Y ahí, cerca de Jalapa, sorprende a las tropas de Velázquez y lo hace prisionero. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto con los indígenas? Pues uno de los hombres negros que venía en la expedición de Pánfilo de Narváez traía viruela, estaba contagiado de viruela. Y como aquí no se conocía esa enfermedad, olvídate, en unos días hizo esto una cosa horrible. Hubo muchísima gente contagiada y muerta porque no había defensa contra esa enfermedad. Así las cosas, Cortés regresó a México. Tuvo que huir porque la ciudad ya estaba muy afrentada contra Cortés. Sufre la derrota de la Noche Triste, que se celebró el 30 de junio de 1520. Cortés es derrotado, pero logra escapar. ¿Quién venció a Cortés en la Noche Triste? Nuestro emperador, que ya no era Moctezuma, era Cuitláhuac. Él venció a Cortés en la Noche Triste. Pero a poco de esa victoria, cayó enfermo de viruela y falleció nuestro emperador Cuitláhuac, que va a ser sustituido por su primo Cuauhtémoc. Entonces, fíjate, en esta muerte de este Tlatoani victorioso, pues también están los negros. Ellos trajeron esa enfermedad. Se establece la colonia y empieza el mercado de esclavos negros. En México no tuvo mucha divulgación, en otras partes de América sí. Por ejemplo, en Dominicana, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, en Colombia, llegaban los barcos negreros con gente prácticamente secuestrada desde las costas de África y se vendían. Y era una mercancía. Así como vas a comprar pues un animal o un alimento al mercado, podías comprar hombres y mujeres esclavos. Pagaban impuestos los comerciantes de esclavos, no era un ilícito. Entonces, pues vemos que muchos de ellos sirvieron en las fincas cañeras, en las fincas azucareras, ahí servían en Veracruz, en Puebla, en parte de Oaxaca, estuvieron los negros. Incluso de tiempo en tiempo se escapaban y eran perseguidos con perros de caza, con la consigna de que si los encontraban, no los aprendían, sino dejaban que los perros los despedazaran. ¿Por qué? Para que sirviera de escarmiento, de temor para otros indios que se escaparan. Era lo que le llamaban
negros cimarrones, porque se iban a las cimas de las montañas. Hubo incluso una rebelión de un negro que era príncipe ahí en África y que por lo que tú quieras cayó en desgracia y quedó como esclavo. Se llamaba Yanga. Yanga logró en la zona de Córdoba levantar a un grupo de negros y armar una rebelión terrible que les preocupó a los españoles porque el camino México-Veracruz, Veracruz-México, era la salida normal para ir a España o la entrada de España a la Nueva España, se vio interrumpida. Entonces las autoridades virreinales de la época, esto ocurrió en el siglo XVII, en 1600, pues prefirieron pactar con Yanga. Yanga pedía que le dejaran formar un pueblo de puros negros y no lo persiguieran. Y si, así lo hicieron. Se fundó un pueblo que se llamó San Lorenzo de los Negros. Había antecedentes. En Venezuela sucedió algo similar. Entonces, hoy ya no se llama San Lorenzo de los Negros. Hoy en honor a este personaje se llama Yanga. Entonces, cuando tú vas a Córdoba y sigues por la carretera, llega el momento que hay un Y para que te vayas hacia Jalapa o hacia directamente Veracruz, y por ahí está el pueblecito de Yanga, cerca de Ciudad Mendoza. Bueno, pues los negros estaban presentes. Viene la guerra de independencia y, por ejemplo, un batallón de Morelos estaba formado por pura gente negra. Y ellos, cuando trabajaron en las haciendas de los españoles, trajeron sus costumbres, su comida, sus fiestas. Mucho de la comida mexicana tan tradicional tiene sus raíces en cultura negra. La marimba es un instrumento musical importante en el sureste del país y en Centroamérica, pues es de invención de los negros. O sea, en nuestra cultura los negros han tenido una enorme participación. Nuestro baile de la bamba, que se baila en Veracruz y que es uno de los bailes típicos de México, que por cierto estuvo prohibida en tiempos de la Inquisición porque era demasiado sensual. Entonces los inquisidores prohibían bailar la bamba. Pero hoy hasta en festivales de niños se baila la bamba. Bueno, pues la bamba es africana. O sea, con esto te voy a decir que los negros han estado aquí con nosotros siempre. Incluso uno de nuestros presidentes, el segundo de ellos, que es un prócer muy querido, muy respetado, muy admirado, don Vicente Guerrero, uno de los libertadores, a quien lo menos que le debemos es respeto y admiración, pues era de ascendencia negra. Él no era negro, pero tenía ascendencia negra. Pues a pesar de eso, no los vimos. No los vimos por muchos siglos. Hasta 2019, o sea, 500 años después. Ellos entraron en 1519 y hasta 2019 los venimos a ver. Y se añadió un apartado C al inciso segundo, al artículo segundo de la Constitución para manifestar que tenían los mismos derechos y las personas indígenas. O sea, se les asimiló a los indígenas y los mismos derechos que tienen los indígenas los tiene este colectivo. A mí me da mucha pena que hasta ahora los volvimos a ver, los volteamos a ver, a pesar de que han estado 500 años aquí. Y es gente linda, es gente buena. Yo he tenido en lo personal, pues la oportunidad de estar en muchos lugares donde hay estas personas. Tengo algunos amigos que son negros y son gente linda, hospitalaria, que brindan lo que tienen con mucho cariño. Pues hasta ahorita los vamos a ver, ¿sí? Estamos en una deuda enorme. 2019 para la historia de un país es hace 15 minutos. Bueno, pero al menos ya está en la Constitución, con los mismos derechos que los pueblos originarios. Ahora bien,
Vamos a los aspectos generales. Fíjate, si quiero yo ver las reformas constitucionales que nos llevaron al estatus específico de los indios, me voy a encontrar esta lámina y la que viene, dos, que si hubiera un examen para calificar tu diplomado y en este tema, pues te servirían como acordeón. Pero no te asustes, ya sabes que no hay un examen. Hay otras formas para calificar tu diplomado y que te entreguen en su oportunidad tu constancia. Pero si lo hubiera, esta lámina y la que sigue sería un buen acordeón. Mira, veamos esta primera lámina. La primera reforma sobre el asunto que estamos hablando data del 28 de enero de 1992 y lo que se va a modificar es el artículo 4 de la Constitución para establecer que somos una nación pluricultural, que somos muchos Méxicos, que no nos vamos a dividir, no nos vamos a balcanizar, seguiremos siendo una unidad política desde el Bravo al Suchiate y de la Baja California a Yucatán. Seguimos siendo un solo país, pero con muchas culturas. Esto es lo que se estima en el artículo 4 constitucional. La segunda reforma data del 14 de agosto de 2001. Esto fue el artículo segundo, donde se da la definición de pueblos y comunidades indígenas, la identidad indígena y la libre determinación. De esto vamos a hablar mañana con la Constitución en la mano. Fíjate que antes de esta fecha, antes de 2001, pues no existía una definición sobre pueblos originarios, quiénes eran los indígenas, ni cómo podíamos identificarlos. Ahora ya sabemos que es una autodefinición, el que se sienta indígena, pues es indígena. Pero de esto hablaremos después. Y viene otra tercera reforma que dice, al día de hoy se ha eliminado este artículo. No, al día de hoy existe esto en el artículo segundo constitucional, que es lo que vamos a leer mañana, con la Constitución en la mano. Lo que sucede es que en un momento dado, el artículo segundo original, el que salió de la Constitución de Querétaro en 1917, decía, palabras más, palabras menos, en los Estados Unidos mexicanos está prohibida la esclavitud. Un esclavo del exterior que entre a territorio nacional adquiere por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Así de escueto y así de concreto, decía el artículo segundo. Ese artículo segundo se colocó en el artículo primero. Es el penúltimo párrafo del artículo primero. Entonces, al jalar ese artículo, que era muy breve, muy concreto, prohibiendo la esclavitud, y pasarlo al primero, pues deja en blanco el segundo. Y ahí se aprovecha para establecer todo el estatus de estos pueblos. Por eso ahora, cuando abres tu Constitución, el artículo segundo se dedica a los pueblos indígenas y a otras comunidades parecidas, como los afromexicanos. Porque el artículo se quedó en blanco, lo pasaron así. Haz de cuenta que con la computadora jalamos y metemos al otro artículo, al primero. Ahora bien, la tercera reforma fue del 22 de mayo de 2015 al artículo segundo, donde se establecen los derechos político-electorales de los indígenas. Ese es nuestro tema. Una cuarta reforma es la del 29 de enero de 2016, también al artículo segundo, donde señala que también hay que tomar en cuenta las comunidades indígenas de la Ciudad de México, porque se pensaba que los indígenas pues, vivían en los estados de la República, pero en la Ciudad de México hay grupos indígenas y sí los hay. Entonces también había que incluir a la Ciudad de México como parte de esto. En aquella época se hablaba del Distrito Federal.
hoy Ciudad de México. Y también el que deben ser consultados los pueblos indígenas para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tanto el nacional como el que tiene cada entidad federativa. Antes de elaborar los planes, se debe tomar en cuenta la consulta a los pueblos indígenas, o sea, ellos deben sugerir. La quinta reforma es del 6 de junio de 2019, al artículo segundo, para elección en municipios con población indígena que tengan representantes ante los ayuntamientos, haciéndolo con paridad de género. Se dijo, mira, hay comunidades que son indígenas, todos son indígenas. Y entonces, pues eligen a sus autoridades, a su presidente municipal o alcalde, a sus regidores y a sus síndicos, por usos y costumbres, como vimos en las fotografías, rayita en el pizarrón y eso. Pero hay pueblos, hay lugares donde no todos son indígenas, pero sí tienen una población importante de indígenas. En estos casos, estos lugares pueden nombrar a los indígenas representantes ante su propio ayuntamiento, para que cuando haya necesidad de tratar asuntos que les competen a ellos, pues haya una voz que los represente, una voz que oriente, una voz que diga, oiga, esto no conviene por esto o aquello. En fin, pueden nombrar representantes, desde luego cuidando la paridad de género. Pero esa es otra modalidad, como tú ves, otro derecho que tienen las comunidades. Y otra reforma, la número 6, es del 9 de agosto de 2019, también al artículo segundo, para establecer un apartado C, donde, como ya dijimos, se incluyen las comunidades afromexicanas, que van a tener los mismos derechos que los indígenas. Muy bien. Ahora, fíjate que aquí nosotros tenemos la idea de que existen especialidades. Nos dice el doctor Flavio Galván Rivera, que seguramente ustedes conocen por sus libros, sus artículos, las muchas conferencias que da. Es un académico muy prestigioso, ya fue alto funcionario del tribunal, ya fue magistrado, es presidente del tribunal. Seguramente conocen al doctor Flavio. El doctor Flavio lo estoy citando aquí porque él dice, mira, el derecho es una sola disciplina, es una sola ciencia, un solo conocimiento, el derecho. Pero por razones de especialización, porque no hay un abogado que pueda abarcar todo el derecho, entonces se divide en eso, en especialidades. Derecho fiscal, derecho constitucional, derecho penal, agrario, etc. Pasa como la medicina es una sola ciencia, pero nos especializamos por esa razón en cardiología, oncología, pediatría, ginecología, lo que quieras. Entonces son especialidades médicas. Bueno, pues el derecho es así. Y entonces hay un derecho indígena, así se llama la especialidad, la disciplina. El derecho indígena es la especialidad jurídica conformada por los distintos sistemas normativos, fíjate que hablo en plural, sistemas normativos generados por los pueblos originarios y las comunidades que los integran, y que junto con el derecho formalmente legislado, o sea, el de las leyes y la Constitución, integran el sistema jurídico mexicano. Aquí, en este concepto de derecho indígena, hay muchas cosas que debemos analizar. Primero, que se trata de una especialidad jurídica, como el derecho civil, el agrario o el familiar. O sea, que hay gente que se especializa en eso. Por otro lado, se conforma con los distintos sistemas normativos originarios, porque no hay un derecho indígena, sino muchos. Fíjate que si yo tomo un pueblo, que te gusta el Otomí, que está asentado en parte del Estado de México, de Querétaro y de San Luis Potosí, parte de Hidalgo, me encuentro que
la gente de esa etnia, de esa raza, cambia de costumbres, de usos y costumbres, de un lugar a otro. En este municipio se estila así y en el de frente asá, y no los separa más que unos cuantos kilómetros. Están uno frente del otro y ya son otros usos y costumbres. Entonces no hay un sistema normativo indígena, hay muchos. Por eso hablamos en plural, sistemas normativos. Por otro lado, también veo que junto con el derecho nacional legislado, al que estamos habituados los no indígenas, la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, los tribunales, la jurisprudencia, todo eso que nosotros manejamos, también forma parte del sistema jurídico nacional. Haz de cuenta que tuviera aquí una caja de cartón, de esas de archivo, y voy a meter una caja grande en medio que diga derecho legislado, donde está precisamente la Constitución, las constituciones de los estados, las leyes locales, las leyes federales, etc. Y luego unas cajitas más pequeñas, donde dice derecho otomí, derecho maya, derecho yaqui, derecho lacandón, etc. Y todo eso lo cierro, le pongo cinta canela y con un plumón digo sistema jurídico mexicano. Todo eso forma el sistema jurídico nacional. Tan importante es la ley que está legislada por un órgano político, el Congreso, como lo es los usos y costumbres que se estilan en X pueblo, porque todo es México. Entonces, a eso se refiere esta definición. Y claro, hay lugares en el país donde tienen más presencia indígena que otros. Por ejemplo, en Aguascalientes hay pueblos indígenas, pero son muy pocos. Es mínima la población indígena en ese estado. En cambio, en Oaxaca, en Chiapas, en Nayarit, por decir algunos ejemplos, abundan los pueblos indígenas. Entonces, donde hay mucha presencia indígena, ya poco a poco las instituciones de enseñanza superior, donde se cursa la carrera de Derecho, de licenciado en Derecho, ya tienen esta materia a veces como optativa y a veces como obligatoria. Pero ya hay derecho indígena, el derecho de los usos y costumbres actuales, que por acuerdo, por lo que expresa la Constitución en su artículo 2, es aplicable en los pueblos, aplicable hoy. Entonces sí conviene pues que haya una persona que conozca este sistema. Ahora, ahondando en esto de las especialidades jurídicas, yo deseo que ustedes puedan distinguir perfectamente derecho prehispánico, derecho indiano y derecho indígena. Cualquiera que vea estos tres, es que todas las tres son especialidades jurídicas, y oiga, pues es lo mismo. Son indígenas, no lo creas, no es lo mismo. Derecho prehispánico, el mismo nombre te lo dice, prehispánico, o sea, antes de la llegada de España. Es el conjunto de sistemas, o sea, de normas, instituciones, que regularon a los pueblos autóctonos de América. No hay un derecho prehispánico, hay muchos. El derecho azteca, el derecho maya, el derecho mixteco-zapoteca, el derecho purépecha y así, así. Y eso por hablar nada más de México, porque por ejemplo en América del Sur tengo el derecho incaico, de esa cultura que fue muy importante ahí. Entonces, ese derecho es el prehispánico, es de carácter histórico. Y hay gente que se especializa en estos temas. Derecho indiano es el que España, o sea, el conjunto de normas, instituciones, principios filosóficos, jurídicos, procedimientos, que España aplicó en sus territorios de ultramar, de más allá del mar. ¿Y por qué le llaman indiano? Porque te acuerdas que por un error geográfico histórico, Cristóbal Colón creyó haber llegado a la India,
a la que está en el continente asiático. En aquella época era muy importante encontrar una ruta de Europa a la India, porque ahí podías conseguir perfumes, especias, pues tapices, alfombras y muchos productos que en Europa eran muy deseados. Entonces Portugal y España se peleaban la ruta hacia las Indias. Portugal sí la encontró, dando navegación rodeando el continente africano hasta la parte más al sur y luego subió y directamente llegó a la India. Los españoles, con la idea de que el mundo es redondo, según decía Colón, pues van a navegar en una sola ruta, occidente-occidente, siempre para allá sin variar de rumbo. Si la Tierra es redonda, darán la vuelta y llegarán a la India por el otro lado. La idea era buena, pero fallaba en cálculo. Colón no sabía que el diámetro de la Tierra es más grande de lo que él imaginaba y que del otro lado no está la India, sino está un nuevo continente. Y entonces, por ese error, se habló de los territorios de las Indias occidentales. Claro, al poco tiempo se dieron cuenta que esto no era la India, sino que era un nuevo continente. Pero ya no quitaron esa idea de que esto eran las Indias occidentales. Por esa razón, ese derecho que España aplicó para acá se le llama derecho indiano. Y claro, se aplicaba a los indios, pero también a los españoles, a los criollos, a los mestizos y a cuantas castas vivían aquí. Acuérdate que eran castas, ¿sí? Cada quien tenía una casta. Entonces también se aplicaba a los españoles que aquí vivían, aunque hubieran ellos nacido en Galicia. Como dice el doctor Guillermo Florís Margadán, el derecho indiano no es el derecho de los indios, es el derecho de las Indias occidentales, claro, no de las mujeres indígenas, por supuesto. No sé si se comprende esto. ¿Y cuál es el derecho indígena? Ya lo vimos, el que estudia los sistemas jurídicos normativos indígenas, pero en la actualidad es el que se aplica en estos días en las comunidades indígenas. Entonces, como ves, si hay diferencia entre el derecho prehispánico, y que es un derecho histórico, el derecho indiano, que también es histórico, y el derecho indígena, que es el actual. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver las políticas públicas que se siguieron en el tratamiento a los indígenas. Cambió a través de los tiempos el trato que se daba a los indios. Mira, primero cuando vino el contacto con los españoles aquí en México, en la primera mitad del siglo XVI, la época de la conquista, pues fue de exterminio y dominación, vencerlos, ¿sí? Y lo lograron. Por la superioridad de armas, era evidente que a la larga o a la temprana caerían rendidas las tropas indígenas, porque ellas tenían armas de flechas y plumas y piedras, nada que ver con las armas de pólvora que traían los conquistadores. Entonces la lucha estaba perdida desde el principio. Pero bueno, pues dominaron, conquistaron. No llegaron al exterminio total, como sí lo hicieron los ingleses en sus territorios, en sus colonias, que ahora forman a un gran país, a los Estados Unidos de América, donde decían el mejor indio es el indio muerto. Debieron verdaderamente hacer un homicidio masivo de indígenas. Aquí no llegaron a ese extremo, pero porque aquí hubo mestizaje, mezcla, hijos entre españoles e indios. Pero bueno, esa fue la primera actitud, vencerlos, y los vencieron. Esto ocurre en la primera mitad del siglo XVI. En esa época, pues el gobernante importante fue Carlos V. Cuando él abdica, toma el poder su hijo Felipe II. Y Felipe lleva una política de fortalecer los dominios que su padre había conquistado. Entonces, es una política de protección, ahí participa mucho la iglesia, y de
aislamiento. ¿Se acuerdan que les hablé de las repúblicas? Los indios prefirieron irse a esconder a lo más abrupto de las montañas y las sierras y las selvas para vivir sus costumbres. Pues sí, sí, así lo hicieron, pero se quedaron aislados. Esto es la segunda mitad del siglo XVI. Luego, en los siglos XVII y XVIII, todavía la colonia, 1600, 1700, hay discriminación y marginación. Se despreciaba al indígena, se le veía como un individuo feo, raro, se le discriminaba. Y viene, pues, la época de la primera mitad del siglo XIX con discriminación, pero ya no están los españoles, estamos nosotros. En 1821 se logró la independencia de México y sin embargo se despreciaba al indígena, pero ya no los españoles, sino los propios mexicanos. Esto es lo lamentable, lo patético. Fíjate, cuando estaba la colonia, no se despojó en general a los indígenas de sus tierras. Los españoles respetaron las tierras de los pueblos indígenas. ¿Quién les vino a quitar sus tierras? Pues los mexicanos, en México independiente. Se crearon leyes como los de colonización, como los de deslinde, y fueron despojados de sus tierras. Y hubo rebeliones de indígenas en Sonora, en Chiapas y en muchos lugares, y se reprimieron a sangre y fuego. Pero no fueron los españoles los que les quitaron sus tierras, sino los mexicanos. ¿Y quiénes los despreciaban? ¿Quiénes usaban la palabra indio como peyorativa? Los mexicanos, no los españoles. Ya los españoles se han ido. Por eso resulta pues muy discutible que España nos pida perdón, porque afectó a los indígenas. Y nosotros no les vamos a pedir perdón a los indígenas porque también los hemos afectado. Y con la, pues digamos, la agravante que ya no somos extranjeros. Nosotros mismos, los mexicanos, despreciamos al indígena. Y precisamente cuando queremos minimizar a alguien, decimos es un indio. Bueno, pues ahí tienes. Permanecieron marginados. Esto ocurre en el siglo XIX. El propio presidente don Benito Juárez, que era indígena de origen, él salió de su tierra muy jovencito y nunca regresó, ni tampoco tuvo disposiciones normativas a favor de la clase indígena. Claro, él si estuviera presente diría cómo quieres que la tuvieras y lo que importante era salvar al país de la intervención extranjera, por ejemplo, y tendría razón, pero no lo pudo hacer. Juárez no dio leyes protectoras a los indígenas, a pesar de que él era indígena, y nunca regresó a su pueblo, ni siquiera para ver a algún familiar que hubiera quedado ahí. Ahora bien, viene el siglo XX y hay asimilación, como quería don Porfirio. Quería que el indio dejara de ser indio, se hiciera occidental y se le acabara lo indio, y con eso progresaba el país. Pero eso fíjate que también está mal, porque primero irrumpes en una cultura, y la cultura es parte del patrimonio mundial. Los canadienses, que también tienen población indígena, quisieron hacer algo similar, y su propia gente les planteó demandas ante organismos internacionales, acusándolos de etnocidio cultural, porque el gobierno canadiense decía que bajen a las ciudades y empiecen a hablar el francés o el inglés según la zona en que estén. Ya ven que ahí hay dos idiomas, francés e inglés, y pues ya se olviden de sus lenguas. Les vamos a dar incluso facilidades para que adquieran tierras, casas, etcétera, con disminución de carga fiscal, para que sea atractivo. Pues los canadienses no indígenas protestaron y dijeron, mira, si abandonan su lengua, sus costumbres, etcétera, se pierde un patrimonio cultural de la humanidad, no de Canadá.
Y haciendo el símil con el respeto que merecen las cosas, es como los animalitos. Cuando una especie se extingue, pues es una gran pérdida. Por eso los expertos hacen lo imposible por salvar a la especie. Pues si dejan de hablar su idioma, este va a desaparecer, se pierde un patrimonio. Y tú como gobierno lo estás propiciando. Pero además estás cometiendo una injusticia, porque el señor va a tener disminución fiscal si yo también pago mis impuestos, y no son pocos. Así que si vas a bajar los impuestos, me los bajas también a mí. ¿O que nada más gobiernas para los indios? Total que Canadá pues tuvo que dar marcha atrás porque su política no la aplaudieron ni moros ni cristianos. Ahora bien, en la segunda mitad del siglo XX vamos a tener ya la posibilidad de verlos, de visualizarlos. Y desde antes del movimiento zapatista ya había la preocupación por los indígenas. Pero sobre todo hay ya un reconocimiento a sus derechos. Por otro lado, en lo que va del siglo actual, siglo XXI, ya los consideramos como comunidades autónomas que pueden autogobernarse, nombrar sus propias autoridades y, sin embargo, sin que esto represente una descomposición del territorio nacional. O sea, no van a lograr su independencia, van a formar otro país. Lo que sí vamos a considerar que México es pluricultural, por eso esa palabra tiene trascendencia. No es nada más una palabra que suena bien en la Constitución, sino que es cierto. Todos debemos adquirir la conciencia de que somos muchos Méxicos, que tu México al que estás acostumbrado y vas a seguir viviendo en él, no es el único México. Hay muchos otros Méxicos. En fin, hay mucho que reflexionar. Por cierto, ¿de dónde viene la palabra indio? La palabra indio viene del latín y se escribe igual, indio. ¿Y qué significa? Originario de. Porque te acuerdas que los romanos en su tiempo conquistaron todo el mundo que existía en esa época, lo que ellos entendían por todo el mundo, o sea, Europa, Asia Menor y norte de África. Lo demás no existía, no sabían que existía. Y entonces formaron sus colonias, Hispania, Lusitania, Germania, etc. Y entonces sí era muy importante que tú dijeras de dónde eras indio. Pues yo soy indio de Hispania, o sea, soy de España. Yo soy indio de Lusitania, o sea, de Portugal. Yo soy indio de Germania, o sea, de Alemania, y así, así. Si nosotros tomamos así textual, etimológicamente la palabra, pues todos somos indios. Porque tú dirás, oiga, pues yo soy indio de Aguascalientes, yo soy india de Michoacán, yo soy indio de la Ciudad de México, yo soy indio de Guatemala o de Francia o de España o de Portugal. Bueno, si vinieras de Neptuno, el planeta, pues serías indio de Neptuno. Entonces todos somos indios. Pero cuando llegaron los españoles, por ejemplo, usaron algunos otros términos. Por ejemplo, a veces les decían aborígenes, nativos, naturales, neófitos. ¿Por qué neófitos? Porque no sabían ni el idioma ni la religión católica, eran neófitos. También eran primitivos y muchos más. Pero todos esos nombres o membretes, igual que la palabra indio, pues se van considerando ya precisamente como despectivos, como humillantes, como discriminatorios. Y por eso se prefiere ahora hablar de personas de pueblos originarios, para ya no caer en esto de indígenas. Pasa como con los afros, ¿sí? Ya no queremos llamarles negros, se siente muy fuerte ese apelativo. Entonces preferimos hablar de comunidades afromexicanas o afrodescendientes, etc.
Si queremos suavizar el término, que no se sienta peyorativo, en respeto a que precisamente no debe haber discriminación. Ahora bien, si esto es así, donde quiera hay indígenas. Te voy a poner un ejemplo para que veas que en donde quiera hay indígenas. Voy a hablar de Finlandia. Finlandia es un país que pertenece al mundo de los países nórdicos, ahí en Europa. Estos países como Suecia, Noruega, Dinamarca, son países que tienen un buen estándar de vida, son economías fuertes. Pues en Finlandia es de este grupo. Sin embargo, si yo salgo hacia el, el oriente del país, me encuentro que ya en algunas zonas hay población original, los lapones, que los voy a identificar porque te acuerdas que usan como vehículo unos trineos tirados por alces o ciervos. Y traen sus ropas más o menos como las de nuestros indígenas aquí en América. Por cierto, en la primera oportunidad que puedan, váyanse a Finlandia. Porque fíjate que ahí, según la tradición, está el taller de Santa Claus. No está en el Polo Norte, como dicen los cuentos. Yo nunca lo he encontrado, ¿verdad? He ido 2 veces a Finlandia y nunca me he encontrado el taller de Santa Claus. Pero según los entendidos, está ahí su taller. Entonces, cuando vayas a Finlandia, vas a ver a los lapones, y son pueblos originarios. Y también tienen sus usos y costumbres. Y en Japón y en muchos países ves pueblos originarios. Ahora bien, vamos a ver en cuanto a normas. Mira, vamos a hablar de las costumbres y los usos, porque ya ves que se dice que estos pueblos actúan con usos y costumbres. Entonces aquí, más que hablar los juristas, que sí van a hablar los sociólogos. Aquí tendríamos que apoyarnos de los sociólogos, de los estudiosos de la sociedad, para distinguir usos y costumbres. Porque la Constitución así señala, usos y costumbres. La I es entonces copulativa. Dice A más B. Si fuera O, sería disyuntiva, le puedes llamar de un modo o de otro. Entonces hay usos y costumbres, pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, mira, aquí en esta lámina lo ves en cuatro incisos. Empezamos por lo más elemental, el hecho social. De ahí nos vamos al hábito. De ahí nos vamos al uso. Y finalmente llegamos a la costumbre. Entonces, la escalerita que vamos a ir recorriendo, aquí está de arriba para abajo, pero nosotros lo pondríamos al revés, de abajo para arriba. Lo primero, hecho social. Eso lo vamos a transformar en hábito, lo vamos a transformar en uso y lo vamos a transformar en costumbre. Mira, el primer escalón, hecho social, es un acontecimiento humano que se realiza frente a la sociedad. Por ejemplo, esta clase. Yo no estoy solo, o sea, aquí en el aula que me prestó la escuela judicial estoy solo. Nada más están las mesas, los aparatos y las ventanas. Pero ustedes están aquí enfrente, los estoy viendo virtualmente, como si estuvieran aquí conmigo. Y ustedes también me están viendo. Este es un hecho social. Tanto tú como estás tomando la clase, como yo que la estoy impartiendo, porque se realiza en sociedad. De acuerdo a una escala de valores que nosotros determinemos, puede ser buena o puede ser mala. ¿Es bueno que tomemos la clase? Claro que sí. Aquí se te dan algunas ideas que te pueden ser útiles y yo cumplo con mi función como académico de la Escuela Judicial Electoral. Pero fíjate, al mismo tiempo que estamos aquí realizando un hecho social, ¿sí? Positivo, tal vez afuera de nuestra casa o de este edificio, a unas cuadras, están asaltando a alguna persona. Eso es muy grave, eso es un delito, pero también es un hecho social, porque se da en sociedad. Tanto el asaltante como su víctima, pues son miembros de la sociedad. Entonces hay hechos sociales buenos y hechos sociales malos, positivos o negativos.
Si tú te das cuenta, la vida social, la vida en sociedad está hecha por puros hechos sociales. Los hechos sociales son como los tabiques o ladrillos de una barda. Uno más otro más muchos forman la barda. Así, a lo largo de nuestro día, realizamos muchos hechos sociales. Vamos al trabajo, intercambiamos opinión con los amigos, tenemos una junta de trabajo, nos conducimos en nuestro automóvil de ir de regreso a nuestra casa, en fin, una serie de actividades, nos vamos a comer con algunos amigos, todo eso son hechos sociales. Ahora, de ahí pasamos a hábito. El hábito es una conducta reiterada en una misma persona. O sea, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. A tal grado que es adivinable. Cualquiera que conoce bien tus movimientos ya te adivina. Sabe que sueles despertarte a tal hora, que sueles ducharte, que sueles venirte al trabajo a tal hora. Ya eres previsible. ¿Por qué? Porque tienes ese hábito, ¿sí? Pero también los hábitos pueden ser buenos o malos. Por ejemplo, es un hábito positivo el que hagas ejercicio o que comas comida saludable. Pero también es un hábito el comer chatarra, el no hacer ejercicio, el ser mentiroso. Pues son malos hábitos, pero son hábitos al fin. Por eso, el traje que utilizan los religiosos y las religiosas se llama hábito, porque siempre están vestidos igual, ¿verdad? Las religiosas siempre traen su mismo trajecito de religiosa, entonces por eso me llaman hábitos. Pero es por persona, cada uno tiene sus hábitos. Y si tú haces como un recuento de tu día a día, verás que mucho de lo que haces es habitual, ya es monótono, siempre haces lo mismo. Pero de ahí se vuelve uso, cuando es una conducta reiterada, pero no en una persona, sino en una comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en México solemos ser muy anfitriones buenos con la visita. Cuando tenemos una visita nos desvivimos. Cuando vemos un extranjero que anda medio despistado, lo orientamos y aunque no sepamos el idioma, vemos cómo lo ayudamos. En otros lugares no tienen esa idea. Si no sabe usted, déjame hablando solo a la mitad de la calle, no crees que se van a molestar en orientarte. En México no invitas a la gente, la secuestras. Cuando ya son las 3 de la mañana y yo me muero de sueño y te digo que ya me voy a casa, no esperes, se van a venir los mariachis, todavía falta el pozole y tengo que salir casi por la puerta de atrás para que me pueda escapar o inventarte una mentira. Mañana me operan a corazón abierto, o viene mi tía Conchita de Europa y tengo que ir por ella al aeropuerto, a mí, para que pueda salir. Le llevamos mañanitas al Papa a las 3 de la mañana y queríamos que el Papa saliera al balcón y saludara y se pusiera su sombrero de charro y no entendemos que suele dormir. Tiene la mala costumbre de dormir el Papa y que es una persona mayor. Entonces somos grandes anfitriones. Tal vez ser buen anfitrión sea un buen uso, que te digo en otros países no tiene. Pero pues también hay malos usos. Por ejemplo, somos impuntuales. No tú, porque tú eres muy puntual. Pero en México hay mucha gente impuntual, ni siquiera nos citamos con precisión entre las 8 como a las 8:30, como tirándole a las 9. Nunca decimos nos vemos a las 8:44 en tal lugar, ¿sí? Hay países donde sí son muy puntuales, te dicen a las 7 pasa el autobús por ustedes al hotel para llevar, y a las 7 está pasando, si tú sales a las 7:10 ya se fue el camión. O sea, son exageradamente puntuales. Nosotros, en términos generales, no tenemos ese hábito de la puntualidad. Bueno, entonces hay usos buenos, hay usos malos. Y de ahí saltamos al último escalón, la costumbre. Ella es una fuente formal del derecho, eso no me lo dice el sociólogo, me lo dice el jurista. Y por cierto, es la primera, la más primitiva de las fuentes. ¿Por qué? Porque los pueblos lo primero que tuvieron fueron costumbres. Ya después que inventaron parlamentos y todo eso, aparecen las leyes, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, muchas cosas más. Pero lo primero que tuvieron los pueblos es la costumbre.
Y entonces la costumbre, pues ya es una conducta social obligatoria, porque todos entendemos que así como se hace es correcto, y una de las características de la norma jurídica es la coercibilidad. Y por otro lado, ya no puede haber buenas o malas costumbres, porque si están como fuente del derecho, el derecho no puede incitar a realizar cosas malas. Los romanos ya lo advertían. Por ejemplo, decían, la bonitas del derecho, bonitas, no bonitas. Bonitas son las tardes en Acapulco, no, bonitas. O sea, el derecho siempre te debe llevar a lo bueno. Sería horrible que una norma nos dijera, es obligatorio en este país pasarse los altos en el tránsito. Entonces, eso no puede ser considerado una costumbre como fuente formal del derecho. El derecho no nos puede llevar a realizar conductas negativas. Pero bueno, espero que nos quede claro la diferencia entre uso, costumbre, etcétera. Por eso la Constitución va a decir que los usos y costumbres, que ya no es lo mismo, van a ser posible aplicarlos siempre y cuando no violen derechos de terceras personas, sus garantías, ni muchísimo menos afecten a la mujer, ¿sí? O sea, no puede un pueblo decirme, mire, aquí yo golpeo a mi esposa porque así lo hizo mi padre con mi madre y mi abuelo con mi abuela y hasta donde tengo memoria. No sé qué pasa en la Ciudad de México, pero aquí el hombre golpea a la mujer. Y esa es nuestra costumbre y la tiene usted que respetar. No, porque no hay ningún derecho que sea absoluto y la misma Constitución te dice, sí puedes usar tus costumbres y usos, pero hasta aquí. Hay un límite. No puedes transgredir. Pero eso ya lo veremos mañana, consultando el artículo 1 y 2 de la Constitución. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, el tiempo se nos vence. ¿Te acuerdas que Cronos se comía a sus hijos? Cronos es el dios del tiempo. Por eso es tan ingenuo cuando alguien dice, estoy matando el tiempo. No, mi amor, el tiempo te mata a ti. Pero bueno, pues ya llegó la hora. Ya nos tenemos que despedir. Si ustedes me lo permiten, vamos a dar por terminada esta presentación. Y entonces, pues, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, algún comentario, lo pueden dar ahorita. Les agradezco mucho sus mensajes. No saben lo que lo estimo, estos mensajes. Y bueno, pues si tienen pregunta o comentario, es el momento. Vamos a preguntarle al buen amigo don David, a ver si todavía está en tecnologías. Don David, ¿me escucha usted? Sí, doctor, aquí estoy. ¿No tiene usted recaditos o cosas así? ¿Recados? Sí, o alguna pregunta o cosa que hayan enviado para allá. Ok, ok. Solamente en los mensajes. Pero no, más que nada es de que. Que piden que le compartamos la presentación. Sí, se la vamos a compartir mañana, Sí. don David, la mañana que terminemos. Muy bien, pues Perfecto. entonces no me queda más que mandarle un abrazo muy fuerte a don David, esos que duelen, don David, y por Gracias, todo doctor. su apoyo, y a todos ustedes desearles que pasen una tarde tranquila. Ahorita ya es hora de ir a comer, ya deben estar a punto de desmayarse, vayan a comer, a degustar sus alimentos, y mañana tempranito, ya saben, a la hora, ¿de acuerdo? Cuídense muchísimo y reciban todos un gran saludo. Ya nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, buena mañana. Ya nos vemos.